Bueno, primero agradecerte, ¿no? Muchísimo este compartir con Voces en Lucha, y siempre preguntamos esto, por quién es la persona que entrevistamos, quién es Joan Tafalla. Bueno, pues soy un viejo militante comunista de orientación gramsciana, catalán, y por tanto que mi vida militante y mis estudios se han desarrollado en ese marco conceptual, ¿no? De alguien que quiere superar el capitalismo, de alguien que la experiencia le ha enseñado que es complicado hacer eso, y que hemos sufrido derrotas, y por tanto que la derrota comporta no rendirse, pero saber estudiar y a partir de aquí intentar establecer nuevas estrategias, ¿no? Este es un resumen. Profesionalmente soy maestro de primaria jubilado, y para estudiar sobre la Revolución me especialicé en Revolución Francesa. Estudié los movimientos populares campesinos contra el establecimiento del capitalismo en el siglo XVIII en Francia, como uno de los motores de la Revolución Francesa. Las revoluciones siempre son complejas. La historiografía habitual siempre ha hablado de que la Revolución Francesa, como triunfa al final la burguesía, dicen eso es una revolución burguesa. Bueno, pues oiga, 27 millones de campesinos movilizados, eso es el verdadero motor de la Revolución Francesa, ¿no? En fin, o sea, estudiar la complejidad para llegar a, si es posible, cuando sea posible, a poder transformar radicalmente el mundo, ¿no? Como historiador, ¿no? Bueno, ha tratado este tema otros, utilizando como herramienta la herramienta marxista, ¿no? Y desde la corriente y el pensamiento de Gramsci, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la vigencia que tiene el marxismo hoy. La primera cosa, cuando hablamos de marxismo, es reconocer la pluralidad de marxismos que históricamente se ha producido, ¿no? O sea, entonces todo el mundo quiere decir yo soy el marxista, el bueno, o mi marxismo es el auténtico. Bien. En fin, el marxismo es un producto histórico también del desarrollo del movimiento obrero y de los debates que a partir de las luchas y de los análisis se fueron desarrollando en el movimiento obrero. Por tanto, se producen diversas interpretaciones de Marx. Yo diría que después de, por tanto, en ese contexto de desarrollo, pues se ha producido desde reducciones del pensamiento de Marx y del pensamiento de Lenin. Se han producido aplicaciones y traducciones a las realidades nacionales de cada estado, de cada formación social, muy creativas, otras menos. Cuando no se ha hecho un buen uso del marxismo, pues se ha fracasado. Pero digamos que es difícil ponerte en una corriente y decir esta es la correcta. Yo creo que hoy lo que se impone es un regreso a Marx, o sea, no una interpretación parcial de Marx, sino un regreso a Marx, ¿no? Es decir, y hoy además hay gente que están trabajando después se está desarrollando en el contexto de la publicación de las obras completas, que las hasta ahora publicadas eran incompletas por varias razones. Ahora pues hay una comisión internacional que trabaja en esta edición, en las mega que se llama, ¿no? Y esto nos está abriendo muchos campos de reflexión que no se tenían anteriormente. A mí particularmente me interesa todo Marx, lógicamente, pero me interesa mucho el último Marx, aquel que les dice a los rusos que se llaman marxistas de la revista Anales de la Patria que él no tiene una filosofía de la historia dispuesta a aplicarse a cualquier circunstancia, ¿no?
el que está descubriendo la interrelación entre la lucha de clases y de la clase obrera y el campesinado. El que está descubriendo a través de los antropólogos de la época, los más avanzados de la época, porque Marx y Engels leían siempre la ciencia más avanzada, ¿no? Pues están descubriendo que hay un principio general en el conjunto de la humanidad, que son las comunidades campesinas, que esas comunidades campesinas han sido desposeídas tradicionalmente por la fuerza, por los feudales, pero que el capitalismo está destruyendo estas comunidades campesinas y empieza a descubrir que hay un potencial que en los años 40 del siglo XIX él no veía, ¿no? Es decir, Marx es una obra permanente de revisión de sí mismo y de construcción de conocimiento, ¿no? En fin, creo que si se coloca uno en esta perspectiva, el marxismo está totalmente vigente, sobre todo entendiéndolo como un método de análisis, un método de estudio para hacer propuestas militantes, porque Marx no trabajó nunca para la academia, trabajó para el movimiento, trabajaba a demanda del movimiento, ¿no? O sea, el manifiesto comunista lo escribe porque hay un grupo de comunistas, o que aún no se llaman comunistas, que le dicen, escríbenos un manifiesto, ¿no? Yo qué sé, el 18 de Brumario lo escribe para hacer un balance de la lucha, y por tanto es una publicación extraordinaria desde el punto de vista del análisis, pero es una contribución, digamos, militante. Los textos que hace para la Primera Internacional son a demanda del movimiento, ¿no? En fin, el Capital lo estudia a fondo y lo escribe, logra publicar un volumen de la montaña de anotaciones que tenía, ¿no? Para suministrar instrumentos a la clase obrera y a los militantes que querían luchar por el socialismo, para hacerles entender el mundo en que vivían y las vías de transformación. El Capital no es una publicación académica, el Capital no es un libro de economía, el Capital es un libro de crítica del capitalismo y de crítica de las doctrinas de los economistas, por eso su subtítulo es Crítica de la economía política, ¿no? Es decir, esta es la actitud de un militante que sabe que las cosas no son sencillas, que no se solucionan con 2 eslogans y con 4 gritos, y que sabe que la organización necesita pensamiento y se esfuerza en suministrarlo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el marxismo no está superado. Si vemos algunos manuales que se hicieron intentando reducir el marxismo, pues eso sí, seguramente habrá partes de estos manuales que están bien y otras que estarán más o menos superadas, ¿no? Pero el método, la actitud militante, eso está más vigente. Mientras haya capitalismo, estará vigente, ¿no? A lo mejor algún día deja de estar vigente porque ya no tenemos el capitalismo encima, pero bueno. Claro, la vigencia, y también se necesitará la voluntad de los militantes para que haya pensamiento, ¿no? O sea, hace falta el estudio, no solamente la práctica, pero también el estudio, ¿no? Sí, sí. Sí, el problema tradicional del movimiento obrero, de sus partidos, de sus sindicatos, es que muchas veces la acción ocupa tal espacio de tiempo que no da espacio a la reflexión y a la formación y a la autoformación de los militantes, ¿no? Porque la formación no es solo una obligación de las organizaciones para esos militantes, sino que también es una obligación del propio militante para sí mismo y para los demás. Si quieres que tu intervención social, tu aportación a la organización del movimiento real que está cambiando las cosas tenga una mayor calidad y acierte más, tienes de hacer un trabajo de formación.
y por tanto le tienes que dedicar. Pero a veces la lucha no da espacios de tiempo. El tiempo siempre es un problema en política, bueno, en todas cosas, en todos los aspectos de la vida, pero en la política y en la organización el tiempo es siempre un tema clave, ¿no? Muchas veces se ha tendido a desarrollar un activismo un poco descabezado, ¿no? Tal que al final este error se acaba pagando. Lo acaban pagando las organizaciones, el propio movimiento, porque, en fin, pero bueno, se necesita pensamiento colectivo, organizado, orgánico de la clase, es decir, que realmente surja del propio interior de la clase y que dé un paso más allá del sentido común de la clase, ¿no? Y esto requiere un esfuerzo y una inversión de tiempo y de gente haciendo lo que tiene que hacer, que es luchar y estudiar. Y bueno, también hay que vivir, en fin, porque si no, tampoco seríamos... Y por tanto el tiempo es muy importante en la gestión de nuestra vida militante y en todo. Utilizas un concepto para explicar y analizar nuestra realidad, que viene de Gramsci, ¿no? Lo de la revolución pasiva. Nos gustaría que nos explicases en qué consiste, qué es ese concepto, cuando hablamos de revolución pasiva, a qué nos referimos y por qué acá estamos en la cuarta revolución pasiva. Antonio Gramsci intentó participar en la primera oleada revolucionaria que se produjo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, en el norte de Italia hubo un movimiento muy importante de la clase obrera, la creación de consejos obreros, las ocupaciones del campo, la demanda de tierra por parte de los campesinos. Y eso pasaba en Francia, en España, en Alemania, en algunos sitios. Se veía una oleada, ¿no? Pero esa oleada revolucionaria, hacia 1921-22, fue ya derrotada en los diferentes países. Es decir, la reacción, los estados eran más fuertes que el estado ruso, la primera guerra, bueno, fueron derrotados, ¿no? Entonces, él, en lugar de retirarse a la academia o yo qué sé, continúa militando, tratando de organizar mejor el Partido Comunista, que era uno de los creadores, ¿no? Junto a otros. Y intenta entender por qué la revolución ha sido derrotada en Italia. Al tiempo que está organizando el partido, en una condición de semiclandestinidad. O sea, porque el fascismo vence en octubre del 22, vence el fascismo, entra Mussolini al gobierno, dura un proceso más largo. En 1926, ella en el periodo hasta 1926 tiene numerosos textos que estudian la composición de clase de Italia, las diferencias territoriales entre norte y sur, la complejidad de la propia clase obrera, que no es una cosa absolutamente homogénea, sino que tiene una composición compleja. Es decir, a la política que él pretende que haga el Partido Comunista, le suministra un análisis concreto de la realidad concreta italiana, ¿no? En 1926 es detenido, en el 28 es condenado a 20 años de cárcel, y entonces en la cárcel, a cabo de unos años de estar en la cárcel, consigue que le entren algunos libros, les pasen unos cuadernos y dedica su tiempo en la cárcel a estudiar. Y lo primero que hace es intentar estudiar cómo se formó el Estado italiano. Italia no es una nación milenaria como querían los fascistas, ¿no? O los nacionalistas, ¿no? Italia es un Estado que progresivamente se forma como nación en el siglo XIX, es una formación muy reciente.
Y ese proceso de formación de la unidad italiana es un proceso que lo define como revolución pasiva. Mientras la burguesía está intentando formar este Estado, unificar Italia, sobre todo la burguesía industrial del norte, tiene un miedo tremendo a que el ejemplo de la gran revolución francesa también pase en Italia. Y entonces se esfuerza a llevar la dirección del movimiento de formación de la nación y del Estado, controlando los sectores democráticos y populares, absorbiéndolos. Cuando no se les puede absorber, se les masacra, ¿no? Y entonces este proceso de revolución pasiva implica que los objetivos, las clases subalternas, los sectores populares, quedan subordinados al proyecto dirigente de las clases dominantes, y sus vanguardias, sus cuadros políticos, en gran mayoría son integrados al sistema. Este concepto de revolución pasiva, que lo aplica en primer lugar para Italia, después piensa que es aplicable a la formación de diversos estados en Europa, ¿no? Cada uno en sus especificidades, ¿no? O sea, en fin. Pero es un concepto muy potente y que fue ignorado durante mucho tiempo. Estaba en los cuadernos, pero no llamaba mucho la atención, ¿no? Es a partir de los años 70 del siglo pasado que empieza a desarrollarse, a trabajarse sobre ese concepto. Yo particularmente lo he aplicado al fracaso de la formación de la formación de la nación española. A ver qué quiero decir con esto para que nadie se asuste o se escandalice, ¿no? A mi modo de ver, durante el siglo XIX, que es cuando se forma el Estado español propiamente, o sea, hasta antes de la Guerra de Independencia, esto era un Estado monárquico, una monarquía absoluta, o sea, por tanto era propiedad de una dinastía concreta. En Austria había otra dinastía, en Prusia otra, aquí habían los Borbones. Es cuando la monarquía borbónica entra en crisis con la invasión napoleónica, que se intenta constituir la nación española a través de las Cortes de Cádiz. Naturalmente que las Cortes de Cádiz no son la expresión de las masas populares, que también luchaban por la independencia, son la expresión de los sectores burgueses, más ilustrados, etc., ¿no? Esta creación este intento de crear la nación, bueno, pues durante todo el siglo XIX intenta llegar a no solamente plasmar dentro de la monarquía borbónica un Estado, sino que el conjunto de los pueblos que viven en ese Estado se identifiquen al modo que en Francia se identifican con la nación francesa, aunque hayan minorías nacionales y tal, pero hay una identificación muy fuerte, se identifican. Aquí el problema es que la constitución de este Estado fracasa varias veces, es decir, lo primero que hace el Borbón cuando vuelve es liquidar la Constitución de Cádiz, que era muy moderada. O sea, para España en aquel momento era muy radical, pero era muy moderada al lado de la Constitución francesa, ¿no? Después, cuando muere, pues el Estatuto Real de los años 30 también es una cosa que no permite la participación, que no es democrática, que es un avance liberal, ¿no? Bueno, todo este proceso que va fracasando acentúa, por el desarrollo propio del capitalismo en España, las diferencias territoriales y económicas, ¿no? Entonces, todo esto va provocando que, bueno, hicieron en España, pero se olvidaron de hacer los españoles. En el conjunto del territorio de la monarquía borbónica española actual hay una parte muy importante de la población que se identifica como española, identifica al Estado español como su Estado, ¿no? Por tanto,
No es que no exista esta, pero hay una parte del territorio español en que esto no se produce. O al menos se produce de forma muy defectuosa. ¿Vale? Y cada vez que estalla una crisis económica o social, cada vez que hay que reajustar los equilibrios territoriales, reaparece un movimiento que reivindica o bien una mayor autonomía, o bien la posibilidad de federar diversas naciones, o incluso el independentismo. Por tanto, la revolución, el hecho de que la formación del Estado español en el siglo XIX se haya saldado con un cierto fracaso de la identificación entre partes de la población que está dentro del reino borbónico con ese Estado, pues es producto de esa revolución pasiva. En Francia hay minorías lingüísticas, sí. Hay minorías nacionales, sí. Pero el carácter democrático avanzado y popular de la Revolución Francesa hace que la identificación entre los franceses, los que hoy se llaman franceses, con su Estado, con su república, adquiera un nivel mayor, muy importante. Entonces, en las minorías nacionales, los catalanes, los vascos, los bretones, que son independentistas o que quieren, los occitanos, que quieren, digamos, acentuar su diferencia y reclamar la autonomía, son minorías muy pequeñas. O sea, el nivel de integración es mucho más elevado. Aquí se ha producido un fracaso. Por tanto, no es de extrañar que cada vez que hay un reajuste de las partes del bloque histórico español, pues se produzcan estos encontronazos, ¿no? Hay una contradicción entre las fracciones burguesas españolas, ¿no? Que se traduce también en movimientos populares, ¿no? Bien, no sé, este es un esquema que a alguna gente le puede parecer que, yo que sé, algunos me lo han dicho, ¿no? Que bueno, esto es ser filo-independentista. Bueno, no sé si soy filo-independentista, no, en principio no. O sea, yo apuesto por la unión libre de los pueblos, pero toda unión debe ser libre para ser unión, si no es otra cosa, es asimilación, es liquidación, en fin. A mí me gustaría que nos librásemos de la podrida dinastía esta que nos domina, que estableciésemos una república democrática y que los pueblos pudieran decidir el grado de unidad que quieren. Si alguno decide democráticamente no estar, pues que lo pueda decidir, y los que decidan estar, pues que puedan decidir en qué forma, ¿no? La Constitución actual nos la impusieron los militares, la banca y la Iglesia, por tanto, en fin. Y ya dijo Saint-Just que la Constitución de una generación no puede esclavizar a las generaciones siguientes. Pongamos que esa Constitución del 78 fuera, no sé, una gran cosa, un gran avance. En parte sí lo fue, porque salíamos de una dictadura fascista durísima, ¿no? Pero eso no puede esclavizar a las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones tienen derecho a opinar y a votar sobre no sé, la ley fundamental que regula las relaciones de unos de los otros, ¿no? En fin, no sé. Este es un esquema que vengo desarrollando y que, bueno, pues, lo presenté en el Congreso Internacional sobre la Revolución Pasiva que hicimos ahora en octubre, hicimos aquí en Barcelona, y bueno, está recibiendo muchos comentarios, algunas críticas atroces, en fin, pero se aprende de todo. O sea, en general yo aprendo menos de los que me dicen que está bien
que un texto que has hecho está bien, porque entonces no sé en qué está bien, ¿no? En cambio, si alguien me señala los defectos, aunque sea de forma dura e insistente, pues intento aprender, ¿no? En fin. El problema está en que, en general, en el posicionamiento nacionalista, tanto el español como el de las nacionalidades que hay en el Estado español, tiende a pensar a las naciones como algo o étnico, o cultural, o milenario, o sea, para argumentar que algo es una nación, pues bueno, se piensa que la antigüedad es un grado, ¿no? Como en el ejército, es decir, la antigüedad es un grado, ¿no? Bueno, no, las naciones, claro, depende de lo que entiendas como nación. Si entiendes como nación una raza, una lengua, una cultura, pues tienes una visión. Para un marxista, una nación es un fenómeno histórico que se produce en un determinado contexto, que nace, como todo, nace, vive, se desarrolla y puede desaparecer. O sea, no es ni un objetivo en sí mismo, es algo, es un proceso social, ¿no? Es una forma de articular una determinada comunidad política, ¿no? Y si nos basamos en los principios de la Revolución Francesa, pues pensaremos la nación como los ciudadanos, hablen la lengua que hablen, tengan la cultura que tengan, los ciudadanos que viven y trabajan en un determinado territorio, pues son el conjunto de la nación. Unos seremos altos, otros bajos, otros hablarán en Cataluña hoy en día se hablan 70 idiomas diferentes. En fin, y el proceso, ¿no?, va a ir para adelante. No querremos tener unos esclavos, unos metecos y después unos ciudadanos libres, ¿no? En fin. Entonces, por tanto, la nación catalana también se está desarrollando, está cambiando sustancialmente por razones económicas, demográficas, etcétera, y eso significa una aportación de culturas, de lenguas. Cataluña será mestiza o no será. O sea, aquí no caben dos Cataluñas, uno de los que hablamos en catalán y tenemos 7 u 8 apellidos catalanes y otra de los que esto no es un modelo, ¿no? Por tanto, la única posibilidad de resolver la composición interna de Cataluña, el proceso como país y la relación con el resto del Estado español es la posibilidad de que ejerzamos un derecho de autodeterminación o sea, regulado, bien hecho, con todas las condiciones, para que todo el mundo, después de un debate bien hecho y que todo el mundo pueda sopesar las consecuencias de lo que vaya a votar, pues pueda decidir qué va a hacer, ¿no? En fin, es un tema complejo porque la monarquía borbónica no tiene ningún interés en poner en cuestión sus propiedades, y el monarca considera que toda España es su propiedad particular con la que puede hacer lo que quiera. En fin, entonces el Popo se atreverá incluso a cambiar la Constitución, ¿no? Claro, para que pueda reinar una de sus hijas. Claro. Sí, no, este cambio lo harán tranquilamente, como hicieron el cambio cualquier cambio a la Constitución es un drama. Bueno, pues mire, cuando decidieron cambiar el artículo 135, lo hicieron en una semana con agostidad y nocturnidad y alevosía, y sin consultar a nadie. Pues no será tan difícil, claro, lo difícil es que irrumpa la democracia y que la gente pueda decir lo que piensa, expresarse, se pueda movilizar, pueda luchar, pueda crear comunidad luchando. Esto sí que cuesta más. Bueno, no cuesta, creo que no debería costar tanto, pero al monarca y al ejército y a los cuerpos del Estado, etcétera, y a las grandes burguesías financieras y tal, eso no se toca.
El artículo 135, sí, por supuesto. Y para ver cómo está la realidad, que poco también, o bueno, o no igual poco, no hay que establecer quizás un criterio cuantitativo, ¿no? En la organización no es tan fuerte como debiera ser, ¿no? La organización. Bueno, estamos en un proceso de la izquierda tradicional europea, los grandes partidos de masas, sindicatos, etcétera, estaban basados en un mundo industrial que empezó a cambiar de forma radical en la década de los años 70 del siglo pasado. Es decir, los grandes acuerdos de después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar, los sindicatos, la constitución dentro de las empresas, es decir, un cierto grado de democracia. Ya sabemos que la democracia se acaba en la puerta de las empresas, pero fruto de la lucha había... Todo esto se modifica por un motivo que va más allá de la crisis económica del 73. Es producto de la nueva división internacional del trabajo. Empieza la deslocalización brutal, empieza el paro estructural, empieza la precarización del empleo, porque bueno, ahora la industria, la gran SEAT de Martorell, que tenía 20.000 trabajadores y 100.000 en la industria auxiliar de esto, ahora eso de industria auxiliar en el automóvil, en fin, la industria auxiliar está en China, en Rumanía o en el Magreb, ¿no? Y las piezas llegan just in time. Todo esto ha desestructurado profundamente a la clase obrera. El lugar de socialización de la clase obrera era la empresa. En el lugar donde la experiencia le permitía adquirir conciencia de clase era la empresa. Grande, pequeña, mediana, pero era donde la lucha de clases le permitía constituirse en clase, organizarse. Esto se ha descompuesto en nuestras sociedades, en China, que es la fábrica del mundo. Supongo que hay procesos de creación de experiencia de clase, etcétera, ¿no? Pero o en Vietnam, o en Pakistán, o en los sitios donde hay las fábricas hoy, ¿no? Entonces esta nuestra sociedad sufre de eso, más por la división internacional del trabajo, después de la entrada en la Unión Europea, el papel subsidiario que se da a España. España va a ser un gran sitio, un gran balneario, y la industria hostelera no crea empleo, un buen empleo, etcétera. España se desindustrializa de una forma notable, ¿no? Se destruye la industria, pasa a ser solo la industria, pasa a ser unos centros de trabajo que compiten en el seno de cada multinacional por el precio del trabajo. Es decir, vamos a hacer el tren de la Meca a Medina, y la va a hacer la Alstom de aquí de Cataluña, en Santa Perpetua. Pues resulta que lo van a hacer, o sea, lo consigue un grupo español a través de la Corina, pero había un cártel financiero tal español. Bueno, pues los trenes se hacen en Polonia. Es decir, hay una competencia, el grupo Volkswagen, el comité de empresa europeo del grupo Volkswagen, es un sitio donde las diferentes secciones sindicales compiten entre ellas por el precio del trabajo, pero no para subirlo. O sea, es una subasta a la baja, ¿no? Para no perder empleo. O sea, entonces los sindicatos hacen lo que... O sea, en fin, no vamos a entrar en una crítica en esto, vamos a entrar en que sencillamente hacen lo que pueden, ¿no? Todo esto está produciendo, pues eso, hay un 80% de la población obrera española que no trabaja en grandes empresas. Por tanto, sindicalizarse en ese sector es muy
complicado. Es más fácil decir hay que hacerlo que hacerlo. O sea, todo esto produce una descomposición de la clase en grupos, en sectores, en pequeñas corporaciones, en pequeños gremios, proliferan los sindicatos de sector, de ramo. Es lo que Gramsci llamaba la fase económico-corporativa de la clase, en la que la clase aún no es una clase, porque solo es una clase que tiene conciencia de serlo y que lucha para, digamos, por sus objetivos comunes, que llega a la fase que Gramsci llamaba la fase ético-política, es decir, la fase en la que aspiras a crear un nuevo Estado que te sirva, ¿no? Bueno, estamos en este momento y yo creo que la izquierda española y los sindicatos, a mi modo de ver, están ubicados aún en otra fase. Es decir, están ubicados en la fase en la que tienen una especie de nostalgia, una cierta nostalgia de los viejos tiempos. El keynesianismo, todo esto. El capitalismo no tiene margen para eso, ¿no? Entonces, esta visión nostálgica hace que, bueno, sí, vamos a conseguir cosas, etcétera, vamos a mejorar la situación, pero es que el problema está en que el capitalismo no tiene, es que no puede, aunque quisiera, no puede. Y no quiere porque no tenemos correlación de fuerzas. Es decir, que es un círculo que... Y claro, el mensaje parece pesimista. Camaradas, los buenos y viejos tiempos no van a volver. Hay que pensar en cómo cambiamos esto. O sea, no estemos pensando que va a volver el estado del bienestar si no cambiamos profundamente el sistema. Es decir, con pequeñas migajas no va a haber un cambio. Bueno, claro, esto para el sentido común de la mayoría de la gente pues no es visible, ¿no? Luchamos contra que no nos recorten la pensión, que nos aumenten el salario mínimo, etcétera, y esto es muy importante, pero eso tiene muy poco margen. En fin, pero no hay que ser pesimista, claro. Yo es que nací en una época, llegué a la militancia en una época que los viejos militantes que habían estado en la guerrilla, en los campos de concentración, en las primeras comisiones obreras, te decían: camaradas, yo no lo voy a ver, pero vosotros sí. Bueno, me ha llegado la edad de decir lo mismo a los camaradas que vienen, y yo no he pasado por esas experiencias tan terribles que ellos, ¿no? Pasamos, sí, un poco de franquismo, etcétera, pero tampoco ya, no, aquello no era, en fin. Pero bueno, ahí estamos para... Hemos, de hecho, venía un poco para atrás, ¿no? Pero has hablado ya de estados, de nación. ¿Cuál es el papel de los estados-nación dentro del capitalismo? O en el capitalismo. En el proceso de constitución de los estados de paso de los viejos estados dinásticos al capitalismo, en la época de la Revolución Industrial y del proceso de formación del capitalismo ya desarrollado, los estados sirven a diversas fines. El primer fin es crear un mercado nacional. Es decir, los estados del antiguo régimen tenían una multitud de mercados locales, mucha regulación, las mercaderías no podían circular libremente, las medidas en cada zona, las unidades de medir eran diferentes, o sea, las lenguas eran diferentes. Todo esto eran barreras a la libre circulación del capital y al desarrollo del capitalismo. Entonces, los estados modernos que se constituyen todos a partir de la Revolución Francesa en toda Europa, tienen como uno de los primeros objetivos principales es la unificación de lengua, la unificación de medidas para medir las distancias, los pesos, etcétera,
la libre circulación de las mercaderías en su interior y por tanto que la ley, cambiar las leyes y cambiar las costumbres para que eso sea posible, ¿no? O sea, la construcción de un mercado nacional. De hecho, Pierre Vilar nos dice que la burguesía no se equivoca nunca cuando habla de nación, habla de su mercado. Es decir, entonces esto es un proceso que va paralelo, por tanto es una creación histórica paralela a la implantación del capitalismo, ¿no? Pero el capitalismo desde entonces a ahora ha evolucionado mucho. Pasamos la época del imperialismo, hoy pasamos una época en la que la economía está globalizada y por tanto los viejos estados-nación están resituándose. Por ejemplo, en Europa se crea un megaestado que es la Unión Europea, en el que los viejos estados-nación continúan teniendo competencias, pero cada vez tienen menos. Y en el que las cosas se deciden por los lobbies que hay en torno a la Comisión Europea, pero los estados-nación tienen muy poca capacidad de, digamos, de regularse a sí mismos, ¿no? Esto, como la creación de la Unión Europea, pues ha creado gravísimas distorsiones y desequilibrios territoriales y económicos en su interior, ¿no? O sea, la diferencia entre Alemania y Grecia, etcétera, ¿no? Hay movimientos que reclaman el recuperar los viejos estados-nación, rechazando las medidas de la Unión Europea, ¿no? Como la izquierda en general se ha vuelto muy europeísta, digamos, yo diría, con todo respeto, no lo digo, es igual, digamos, con una ingenuidad tremenda, ¿no? Europa nos lo arregla, pues quienes están logrando expresar el descontento de la población en los países atrasados, ¿no? Ante las medidas globalizadoras es la derecha y la extrema derecha, sobre todo la extrema derecha, ¿no? Entonces esto es un problema complicado, ¿no? Históricamente los partidos comunistas, otras fuerzas de izquierdas, siempre trataron de frenar la concentración de poder en la Unión Europea y preservar los marcos de soberanía nacional que podían ser los estados, ¿no? Es decir, si vamos a producir así, o si los horarios de trabajo van a ser de esta forma, o si todo esto lo decidimos en unos sitios que reflejen el voto de la gente, ¿no? No en una Comisión Europea que no es producto de... Pero eso durante décadas, este planteamiento se fue abandonando, y la izquierda se fue instalando en este. El último, en el caso de Cataluña, el partido donde milito yo, en los años 80 y 90, tenía un planteamiento de salida no solo de la OTAN, sino de la Unión Europea. A nivel de España, el último político de izquierdas que tuvo un planteamiento valiente sobre eso fue Julián Guita. Pero cuando Julián Guita, que fue el único político que criticó el Tratado de Maastricht, etcétera, ¿no? Esto, después de primero de la retirada de Julián Guita, y a los que le suceden ya no tienen ese planteamiento, ¿no? Y después de la muerte aún más, ¿no? En fin, la desgracia es que los viejos y buenos tiempos no van a volver, porque no sirve de mucho ser nostálgicos de aquel paréntesis que representa Julián Guita, no como persona, sino como tendencia y como planteamiento, ¿no? Hay que construirlo hoy, está mucho más complejo, ¿no? Por tanto, claro, ante la globalización, el Estado-nación debería ser un mecanismo de preservar la soberanía y la democracia. Pero hoy quien
quien lleva eso adelante, quien está defendiendo ese planteamiento de una forma muy peligrosa es la extrema derecha. Entonces, y la izquierda, desgraciadamente, no tenemos un discurso que pueda contrarrestar eso. En Francia ha aparecido, en parte, ese discurso y compite con la extrema derecha, pero no en ser más de derecha, sino desde un punto de vista popular, obrero, etcétera, ¿no? Pero el resto del continente, Portugal, pero en el resto del continente, y en España, desde luego, no. Es un problema porque no podemos defender las conquistas, no podemos avanzar en las conquistas sociales y democráticas si el Estado en el que vivimos no tiene competencias para ejercerlas, para practicar, porque haremos una ley que defienda no sé qué y va a venir el Tribunal Europeo de no sé qué y va a decir, oiga, esto no está en los límites del neoliberalismo, que es lo que somos nosotros, ¿no? Es un problema estratégico que yo, bueno, a mi edad ya no lo veré, ¿no? Pero creo que es un problema estratégico que la izquierda debería plantearse como incluso para su propio futuro. Ya no digo para los intereses de la clase obrera, los sectores populares, que sería el objetivo, pero al menos hasta para su propio futuro. En Francia, como se ha empezado a plantear, parece que en fin, se está forzando cosas, ¿no? O sea, está muy lejos, ¿eh? Pero bueno, como mínimo aparece un discurso diferente en el que la gente ya sabe de dónde vienen los males. Sí, se ve con más claridad, ¿no? Bueno, será porque, bueno, los franceses tienen una tradición saludable que apareció en enero de 1793, el 27 de enero de 1793, que inaugura una cultura política. Creo que justamente también esto tiene mucho que ver con Cataluña, de ahí, ¿no? Pero bueno, yo te quería hacer la pregunta para que la escuchen nuestros compañeras y compañeras de América Latina, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Que siempre nos preguntan a nosotros cuando vamos allá, ¿no? ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué es eso del independentismo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué? Y demás. Y siento que tiene que ver con esto que venías hablando, ¿no? Sí. Con recuperar algunas cosas y fortalecerte. El independentismo en Cataluña no, como fenómeno de grandes masas, es un fenómeno relativamente reciente. Es decir, desde el 78 hasta principios del siglo XXI, el independentismo era una corriente política que tenía entre el 5 y el 10% de los votos, dependiendo de las elecciones. Si eran elecciones autonómicas en Cataluña o elecciones generales, pero no pasaba de esto, era un fenómeno político de gente que a partir de la entrada en la Unión Europea y de toda la mundialización de la economía y todo esto, una parte de las clases dominantes catalanas sienten la necesidad de replantear la relación entre Cataluña y el resto de España. Y lo hacen proponiendo un estatuto de autonomía nuevo que incorpora algunos elementos de mayor autonomía que la situación anterior. Hay un consenso muy elevado en Cataluña entre independentistas y no independentistas en torno a este como un paso realista que se podría, y eso es laminado. Entonces, es laminado no solo por las Cortes españolas, sino aún más también por los tribunales. Entonces, eso genera en la población catalana, en una parte de la población catalana, un sentimiento de que gente que nadie ha votado se sienten con capacidad de recortar lo que es el producto de la elaboración política y del debate y de la votación en Cataluña. Y esto hace crecer el independentismo.
A esto se suma la crisis del 2007-2008, que produce un enorme descontento social por las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, en Cataluña hay un elemento ideológico y cultural que permite expresar esa protesta, que en el resto de España se expresa de una forma diferente en el 15M. Pero aquí el 15M se suma o se carga también de ese contenido de reivindicación de autonomía, de autogobierno, etc. Y eso hace crecer el proceso independentista de una forma brutal. La inmensa mayoría de la gente que ha votado opciones independentistas o que votó el uno en el referéndum autoconvocado, que el Estado declaró ilegal del 1 de octubre de 2017, la mayoría hacía 15 años le hubieses preguntado si eran independentistas. Bueno, la gente joven no, porque no estaba viva o no tenía. Pero a la gente adulta le diría, no, yo quiero mayor autonomía, quiero que mi lengua sea más respetada, etcétera, pero no llegaban a eso, ¿no? Entonces, el Estado español a esto de momento no ha respondido con ningún diálogo político. Y esa no respuesta hace que se enquiste aún más ese movimiento, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, con presos políticos y exiliados no hay posibilidad de resolver ese problema, por tanto se necesitaría una amnistía, no un rebajar el código penal de no sé qué, que bueno, son pequeños pasos, pero que no resuelve el problema. Incluso para quitarles la razón al sector más radical del independentismo, ¿no? Si aquí en España se puede defender cualquier ideología política por medios democráticos, pues bueno, ya le quitas un argumento, oye, no está tan mal, ¿no? Etcétera, ¿no? Y con la capacidad de decidir de forma pactada, porque de forma unilateral no habrá referéndum, lo vimos en el 1 de octubre, es decir, algunos independentistas que no tienen un muy buen análisis de lo que es el Estado, pues pensaban que el Estado, pues mira, iba a mirar para otro lado. No, el Estado no va a mirar para otro lado. El Borbón no puede perder una parte de su territorio así a las buenas, ¿no? Tranquilo, has sacado nuestro... No. Por tanto, necesariamente tiene de ser con un proceso pactado, pero tiene de darse esta capacidad, ¿no? A mi modo de ver, eso hay poco margen en este Estado de que se produzca ni la amnistía ni el derecho de autodeterminación. Por tanto, el proceso va a seguir y como ha habido una derrota, en estos momentos hay una división del frente independentista, pero es normal, porque hay gente de derechas en el movimiento independentista y gente de izquierdas. Y es normal, mientras se estaba en un proceso de ascenso, pues no hay ningún ejército que cuando va avanzando la gente se ponga a pelearse. La gente se pone a pelear cuando hay una derrota o una situación que no se puede avanzar más, ¿no? Es una fase normal, pero el sentimiento que hace 15 años o 20 años era el 10 entre el 5 y el 10%, ahora alcanza a cifras superiores al 40%, cercanas al 50% de los votantes, ¿no? Que también es otra discusión, porque hay mucha gente que no vota y por tanto también es opinión tal, ¿no? Pero bueno, esto no se va a disolver como un azucarillo, esto va a seguir porque hay razones democráticas, de reconocimiento, etcétera, que si España quiere pervivir como un proyecto de nación de naciones, tiene que tener la capacidad de reconocer el problema y de discutirlo políticamente y permitir, digamos, la expresión de la... Yo estoy convencido que en un referéndum pactado y hecho con todas las de la ley, la mayoría no iba a votar la independencia. Es más, si Rajoy lo hubiese concedido,
el tema estaría, no habría ni presos, ni habría habido un intento de hacer un referéndum popular y democrático autoorganizado a la gente, y, en fin, el tema estaría resuelto. Pero es que el problema es que este Estado corrupto, borbónico, antidemocrático, no es capaz ni tan solo, o sea, es aquello del fuero o el huevo, ¿no? O sea, el simple hecho de que una de las partes pueda decidir si está o no está, aunque decida quedarse, eso ya transforma el carácter del Estado. En fin, entonces no es por no es por el huevo, es por el fuero. O sea, no quieren que se exprese eso, porque eso abriría la posibilidad de que otras partes del Estado español pudieran decir, hombre, pues a nosotros nos gustaría redefinir nuestra relación, ¿no? En fin, no, aquí estamos casados hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es indisoluble, es una unión, no sé, en fin. Oiga, el derecho a votar no quiere decir que se vote a favor de la independencia, quiere decir que se tiene derecho a votar. Pero eso no es previsible si no hubiese eso, un cambio más general, ¿no? Eso es otra cosa que yo creo que el independentismo militante, una parte lo está entendiendo, que se necesitan aliados en el resto de España, pero otra parte aún no lo ha entendido. Y yo creo que a los otros pueblos de España les convendría acabar con esa monarquía corrupta y establecer unas relaciones de unión libre de los pueblos. Yo creo que eso, si la izquierda española, digamos, fuese un poco más valiente, tampoco es muy difícil ser un poco más valiente, pues, en fin, estaría explicando esto a la gente, y en lugar de generar una confrontación entre unos y otros, estaría generando la idea de que si queremos estar casados, tiene que ser libremente. No, o sea, y tenemos de tener el derecho al divorcio. Que tengamos el derecho al divorcio no quiere decir que nos divorciemos, ¿no? En fin, pero el derecho tiene de estar, porque si no, aquí es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Claro, y además hereda. Claro, y además lo heredan los hijos. O sea, lo que decíamos antes de las constituciones de una generación, pues bueno, no tienen por qué esclavizar a las siguientes. Entonces esto, desde Cataluña, como comunista que estoy por la unión libre de los pueblos, noto en la izquierda española un déficit importante de valentía, y el Partido Comunista de España lo defendía en los años 30, o sea, no tenía ningún problema, pero se ve que la transición nos ha afectado, yo qué sé, en fin, nos ha hecho olvidar algunas cosas, ¿no? Pero bueno. Has escrito un libro junto con Alejandro Andreasi, ¿no? Sí. Te vamos a preguntar por el título, ¿no? O sea, ¿tenemos patria los obreros, las obreras? Bueno, el libro está escrito es un trabajo no académico, pero de historiadores, con una investigación a fondo sobre una figura heroica del movimiento obrero internacional, que es Rosa Luxemburg. Porque la necesidad de escribirlo, o sea, de hacer la investigación y de escribirlo, nos provino precisamente del procés. ¿Por qué? Porque una parte de la izquierda, a nuestro modo de ver, más retrógrada, menos avanzada en estos aspectos, utilizaba las posiciones de Rosa Luxemburg sobre el tema, Rosa Luxemburg era contraria al derecho de autodeterminación. Entonces, como se usaba eso de forma solo a modo de citas, esa cosa tan
que hace la izquierda. Tengo una cita, no sé qué, tal, fuera de contexto. Entonces decidimos estudiar el debate dentro de la Segunda Internacional sobre ese tema y centrándonos en las posiciones de Rosa Luxemburg y un poco en el pensamiento de Lenin, porque están en permanente debate sobre esta cuestión, ¿no? Entonces el título es un poco provocativo, ¿no? O sea, porque si tú pones un estudio sobre este tema, bueno, en fin, el título tampoco resuelve el problema de las cosas, pero pusimos... ¿Y de dónde proviene esta frase, ¿no? Es una pregunta. ¿Tienen patria los obreros? Mucha gente que no reconoce el derecho de autodeterminación dice, yo soy de la clase obrera es internacional, la clase obrera no tiene patria, etcétera, ¿no? Y eso lo dijo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Sí, es verdad, Marx y Engels preguntan en el capítulo 3, creo, del Manifiesto Comunista, en un momento determinado, hacen esa pregunta, pero no hacen simplemente esa pregunta. Marx y Engels, cuando hacen esa pregunta, dicen que los obreros realmente existentes en aquella época no tienen patria porque no les dejan participar en la dirección del país. Es decir, la idea de patria, no de patria como tiene la Legión, la Cabra, viva la patria, no sé qué, todo por la patria de la Guardia Civil, no esta concepción anacrónica y casposa de la patria y muchas veces racista y chauvinista, no. La patria para la Revolución Francesa es el conjunto de los ciudadanos. Creo que antes lo he mencionado este aspecto, ¿no? Entonces, o sea, la patria no es un territorio. La patria son la gente que vive en ese territorio. ¿Vale? Entonces, y por tanto, luchar por la patria es luchar por todos nosotros, ¿no? Y para que haya patria, todos tienen de ser ciudadanos, es decir, tienen de tener todos los mismos derechos, tienen de ser libres e iguales. ¿Vale? Este es el concepto de patria que están usando Marx y Engels en 1848, porque la revolución, el gran modelo revolucionario para ellos, para todos en Europa, era aún la Revolución Francesa, ¿no? La parte radical de la Revolución Francesa, porque después triunfa la burguesía y coge otro modelo, ¿no? Pero entonces dicen Marx y Engels, siguen la frase diciendo, como para establecer el socialismo, la clase obrera tiene de tomar el poder, la clase obrera tiene de transformarse en clase nacional. Es decir, hoy no lo tienen porque la burguesía ni le deja votar, ni les da ningún derecho y tal, pero la clase obrera tiene de ser clase nacional, es decir, la clase que dirige el conjunto de la nación. Es la idea de hegemonía. Es la idea de hegemonía, aunque no la dicen en esta palabra, después Lenin y Gramsci emplearán la palabra hegemonía, pero es la concepción esta, ¿no? Entonces, y acaban el manifiesto llamando a la unión de todos los proletarios. Si llamas a la unión de una gente, será porque aún no están unidos, ¿no? O sea, lo que se trata es, nuestro objetivo es la unión libre de todos. Y el internacionalismo es un objetivo, pero esto aún no está establecido. La clase obrera española, a veces algunos sectores rechazan a nuevos obreros que llegan. Somos la misma clase, pero aún el estado mental de la gente no permite, entiende, va a vender su fuerza de trabajo más barata, es una competencia, es un moro, no sé qué, tal y cual, ¿no? Un negro, bueno, o sea, entonces el título tiene este origen, ¿no? Y a nuestro modo de ver, Rosa Luxemburg este aspecto no le daba la importancia que tenía.
y por eso rechazaba el derecho a la autodeterminación, en concreto de Polonia, porque después Rosa Luxemburg, en el caso de las colonias, tiene una posición claramente antiimperialista y de defensa, o sea que es un personaje maravilloso, pero bueno, por muy maravilloso que seas, no eres perfecto. En fin, bueno, a nuestro modo de ver, ¿no? Le hemos dedicado unas 450 páginas a estudiar la evolución, los debates, en qué contexto y tal. Pensábamos que podía ayudar a la izquierda catalana y española, lo escribimos en castellano para que también tuviese una divulgación en el resto de España, a ubicar estas cosas, un poco. Tampoco no soy muy optimista, pero bueno, estábamos en pandemia y teníamos tiempo. Y además con los medios de comunicación actuales, pues nos veíamos cada día, ¿no? O sea, hemos trabajado, yo creo que de una forma, bueno, para mí ha sido muy importante, he aprendido muchas cosas, ¿no? Bueno, cuando haces una investigación sabes poco de lo que investigas y cuando acabas sabes algo más, tampoco no lo sabes todo, pero sabes algo más, ¿no? Y si encima lo haces con un compañero con el que es un historiador muy competente como Alejandro Andreasi, pues aprendes aún más, ¿no? Yo solo no creo que hubiese empezado, pero no sé si lo hubiese acabado. En fin. Pero qué bueno, y esa invitación a leer esta obra, ¿no? Y qué bien eso de que la patria no es un territorio, ¿no? Sino que son las personas que viven en él. Claro. Eso entronca con ya la democracia griega, ¿eh? O sea, hay un momento que los atenienses tienen de salir ahora no recuerdo la circunstancia, tienen de salir de Atenas. ¿Y dónde está Atenas? ¿Dónde están los atenienses? O sea, en fin, y ese es lo que estamos dentro. En Cataluña había un consenso sobre eso también. En los años 60 hay la gran emigración, producto del desarrollismo y todo esto, y entonces, ¿qué pasa con la nación catalana, ¿no? Y entonces, tanto la izquierda como un sector no retrógrado de la derecha, se llega a un cierto consenso, que es que quien es catalán, quien vive y trabaja en Cataluña. Esto ha cambiado. Hay gente que de la emigración de estos años que considera que no, yo no soy catalán, yo soy andaluz. Bueno, en fin, tampoco a veces no se les ha tratado como había que tratarles. Y hay gente catalana que dice, no, es catalán quien se siente catalán. Con lo cual está pasando del concepto de ciudadano al concepto de identitario, cultural, o sea, una de las derivadas no positivas del proceso independentista y de la falta de diálogo del Estado español también ha sido que en este consenso que había sobre que es català qui viu y treballa a Cataluña, hay un cierto retroceso. No está roto, pero hay un cierto retroceso. O sea, entonces, con lo cual, en el mismo territorio se podría pensar en que habrían un modelo como el británico o el estadounidense, ¿no? de las comunidades separadas, etcétera, ¿no? Y eso ha acentuado en que la emigración, por razones demográficas, hoy ya hablaba antes, hay 70 lenguas, entre ellas algunas muy poderosas, el chino, el amazigh, el árabe, o sea, en fin, todo esto ahora en Cataluña la izquierda va a tener de pensar, debería estar pensando, yo creo que tengo la esperanza que lo esté haciendo, en el país que quiere, ¿no? Con todo esto. Me es igual que un chino haya llegado hace 6 meses. Si cuando llegue un tiempo trabajando aquí, del tiempo que se considere razonable, pues tiene todos los derechos, no va a ser un meteco, ¿no? Uno que trabaja pero que no vota,
que no va a la asamblea, ¿no? En fin, todos estos problemas están abiertos y bueno, el que tenga la solución que levante la mano. ¿Quién me apunta? Bueno, y no podemos cerrar esta entrevista sin preguntarte, Iván, ¿qué es para ti la dignidad? Bueno, yo lo aprendí de los obreros de la SEAT en su huelga, de la actitud de mi padre, comunista, derrotado, machacado, pero y renové ese conocimiento y de los viejos camaradas que habían estado en Auschwitz y que conocí Neus Català, Joan Esquer, Mauthausen, Joan Esquer, que iban a las reuniones mientras nosotros íbamos en barbas, tal, no sé qué, iban a las reuniones. Siempre a la reunión se va como si vas a un casamiento, o sea, tal. Esa gente que habían, Jordi Chicola, que había empuñado una metralleta en el Ariège, y este tipo de gente que después, cuando les dices, hombre, cuéntanos tu vida, porque tú... yo hice eso porque había que hacerlo. Eso lo renové, ese conocimiento, con Manolo Cañada en los campamentos. Cuando me invitó a hacer algo de formación en los campamentos Dignidad de Extremadura. Bueno, la dignidad es, en mi hambre mando yo. Yo tengo un proyecto, nosotros tenemos un proyecto de vida que no tiene nada que ver con este. Nos vais a machacar, nos vais a derrotar, pero nosotros vamos a seguir ahí hasta conseguirla, Bueno, es continuidad, coherencia y no bajar la vista. Cuando el poder te mira fijamente, con mirada amenazadora, no bajar la vista. Mantener la vista arriba y no cejar. Cuando cejamos en el empeño, entonces sí hemos perdido. Si en medio de la derrota, de una retirada, nosotros nos cejamos, acabaremos ganando.